Hola a todos, queridos amigos. Aquella mañana transcurrió de una manera extrañamente lenta, suave, como una respiración profunda después de meses llenos de tormentas. La pequeña casa parecía descansar también, calmándose tras tantas sacudidas, disfrutando por fin de un momento de paz poco común. La luz del sol de la mañana se filtraba por la ventana, cayendo con suavidad sobre el suelo, en franjas doradas y cálidas como un consuelo silencioso. Tuna se sentó en la alfombra apoyando ligeramente la espalda contra el sofá. Abrió los brazos con una mirada dulce y paciente fija en Henry el pequeño, que se balanceaba torpemente frente a ella. Cada movimiento del niño hacía que su corazón se encogiera por los nervios y luego se derritiera de amor. Henry se sujetaba a una silla baja. Sus manitas pequeñas apretaban el borde, los dedos rosados temblaban. Sus piernas frágiles se movían con cautela, como dudando entre la seguridad y el mundo abierto que tenía delante. Y de pronto Henry soltó las manos. Un paso y luego otro más. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Tuna se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con tanta fuerza que parecía querer salirse del pecho. No se atrevía a respirar hondo, temiendo que cualquier ruido pudiera asustarlo y hacerlo caer. Pero Henry siguió avanzando torpe pero decidido, con los ojos bien abiertos, brillando de curiosidad y emoción. «Alex, mira», dijo Tuna con la voz temblorosa, no por miedo, sino por la emoción que la desbordaba. «Henry, ya sabe caminar». Alex salió de la habitación sin entender todavía qué estaba pasando, hasta que sus ojos se encontraron con la escena frente a él. El pequeño avanzando hacia su madre, paso a paso, inseguro pero valiente. Alex se detuvo en seco. Sintió un nudo en el pecho, la garganta cerrarse. No supo en qué momento sus ojos se habían llenado de lágrimas. En ese instante todos los recuerdos dolorosos se volvieron borrosos. El accidente de años atrás, los largos días inmóvil entre la vida y la muerte, las noches despertando empapado en sudor, con el miedo de no volver a ver la luz. Todo se desvaneció, dejando solo la imagen de su hijo caminando sobre sus propios pies, un símbolo de vida, de esperanza, de un futuro que empezaba a abrirse. Henry se tambaleó un poco y cayó directamente en los brazos de Alex. Él se arrodilló a tiempo, lo sostuvo y lo abrazó con fuerza, como si temiera que al soltarlo un segundo, aquel momento se deshiciera como un sueño. Inhaló profundamente ese olor familiar a leche, el aroma de un ser pequeño que se había convertido en todo su mundo. Su voz salió ronca, temblorosa. «Gracias, Tuna. Gracias por estar aquí, por no abandonarme, por darme una familia». Tuna observaba en silencio a padre e hijo, con los ojos brillantes. Sonrió aunque las lágrimas ya asomaban en las comisuras. Quería decir tantas cosas, hablar de las largas noches caminando por la casa con Henry, en brazos de los miedos que alguna vez le oprimieron el corazón, de esa fe frágil que nunca se apagó. Pero al final se quedó ahí, dejando que el momento hablara por sí solo. Alex se levantó y dejó a Henry en la alfombra para que siguiera jugando. Se apartó un momento y regresó con una pequeña bolsa de regalo cuidadosamente envuelta. Su mirada se volvió más profunda, más seria, como si llevara consigo una historia que nunca había contado. «Tuna», dijo despacio, eligiendo cada palabra. «Más tarde acompáñame a ver a la señora Tu Hong. Quiero agradecerle personalmente». Agradecerle a ella y a su madre por haberme salvado la vida, por darme una segunda oportunidad y sobre todo, por darme la oportunidad de volver con ustedes, contigo y con nuestro hijo. Tuna se quedó un instante en silencio. En su mente apareció la imagen de aquella mujer de rostro amable, mirada cálida, manos ásperas pero llenas de bondad. La mujer que no dudó en acoger a un hombre desconocido y gravemente herido solo por su compasión y su fe en lo bueno. Bajó la mirada hacia Henry, que reía feliz, y luego miró a Alex asintiendo suavemente. «Sí, debemos ir. Si no fuera por la señora Tu Hong, quizá hoy esta familia ya no existiría». Afuera el viento movía suavemente las hojas de los árboles, trayendo consigo el aroma del sol recién nacido.
y el canto de los pájaros. Henry volvió a salir del abrazo de su padre caminando con cuidado sobre el suelo fresco. Sus pequeñas huellas quedaban marcadas de forma irregular, sin rumbo fijo, pero cada una estaba llena de esperanza, como recordando que el camino por delante, por inestable que sea, siempre merece ser recorrido. Tuna se quedó allí con una mano sobre el pecho, sintiendo su corazón latir tranquilo, lleno de gratitud y paz. Comprendía que el viaje que estaba por comenzar tal vez empezaría con un simple agradecimiento. Pero muy dentro de ella intuía que había lazos que no se detenían en una deuda de gratitud. Y el pequeño regalo en las manos de Alex quizá no era solo un regalo, tal vez era una promesa para cerrar el pasado y para abrir un nuevo futuro donde el amor ya no tendría que caminar con pasos inseguros, sino avanzar firme caminando juntos. El pequeño camino que llevaba a la casa de Tu Hong seguía siendo el mismo estrecho sinuoso, escondido entre dos hileras de árboles verdes, como si el tiempo nunca lo hubiera tocado. El sol del mediodía caía a ratos sobre la tierra rojiza. Las manchas de luz se mezclaban con las sombras de las hojas y despertaban una sensación tan familiar que apretaba el pecho. Alex redujo el paso. Su caminar se volvió más lento sin darse cuenta, como si cada paso trajera consigo un recuerdo antiguo que despertaba. Por ese mismo camino, aquel día alguien lo había cargado de regreso mientras él estaba inconsciente. Justo allí había quedado inmóvil, medio despierto y medio perdido, sin saber cuánto tiempo más podría seguir con vida. El viento de hoy soplaba suave igual que entonces, pero Alex ya era otro. Ahora caminaba con los pies de alguien que estaba vivo, que aún podía amar y que tenía una familia esperándolo más adelante. Tuna caminaba a su lado con una mano sosteniendo una pequeña bolsa de regalo y con la otra apoyando a Henry, que miraba todo con curiosidad. El niño balbuceaba suavemente, aferrando con fuerza la ropa de su madre. Sus ojos claros reflejaban el sol del mediodía y el movimiento de las copas de los árboles. Parecía que incluso Henry sentía que ese lugar no era una parada cualquiera, sino una parte muy importante de la historia de su padre. A lo lejos, frente a la casa, Tu Hong estaba sentada secando hierbas medicinales. Rodajas de raíces secas y hojas estaban ordenadas con cuidado sobre una vieja bandeja de bambú. El viento pasaba y traía ese aroma familiar a hierbas, el mismo que se colaba en la pequeña habitación cada noche cuando Alex tenía fiebre alta, el que se impregnaba en su sueño inquieto entre la vida y la muerte. Tuna se detuvo, respiró hondo y llamó con una voz suave pero cargada de emoción: «Señora Tu Hong». Tu Hong levantó la cabeza. Bastó un segundo, sus manos se quedaron quietas, los ojos se abrieron y enseguida se llenaron de brillo. Se puso de pie con rapidez. «Alex, eres tú, Dios mío. Ya estás bien». Alex dio un paso al frente. Se detuvo ante el porche e inclinó la cabeza profundamente. No era solo un saludo, sino una muestra de gratitud de toda una vida. «Sí, gracias a usted». Su voz sonó lenta, grave y firme. «Si no hubiera sido por usted y su familia, hoy no estaría aquí». Tu Hong negó con la cabeza de inmediato. Sus ojos ya estaban húmedos sin que se diera cuenta. «No hay deudas ni méritos, hijo. Ver a alguien en peligro y ayudar es lo natural. Si el cielo nos hizo encontrarnos es para apoyarnos». Alex levantó la mirada y esbozó una sonrisa muy leve. Luego se volvió hacia Tuna. Su mirada se suavizó, llena de respeto, como si le estuviera permitiendo entrar en la parte más profunda de su memoria. «Señora Tu Hong», continuó con la voz más baja, «ella es Tuna. Es de quien siempre le hablaba. La persona que estuvo a mi lado cuando pensé que lo había perdido todo». Tuna dio un paso adelante e inclinó la cabeza con respeto. Sostuvo la bolsa de regalo con ambas manos y habló con una voz suave pero sincera hasta estremecer. «Mucho gusto, señora Tu Hong. Soy Tuna. Si no fuera por usted, tal vez nunca habría tenido la oportunidad de volver a encontrarme con él». Tu Hong se quedó inmóvil.
Miró a Tuna durante largo rato con la mirada de alguien que había visto el dolor de cerca y ahora encontraba la paz floreciendo a partir de ese mismo dolor. Luego bajó lentamente los ojos hacia el niño que se refugiaba en los brazos de Alex. ¿Y este pequeño es? Alex apretó suavemente a Henry contra su pecho por puro instinto. Su voz se quebró sin poder ocultar el orgullo y la emoción. Es mi hijo. Se llama Henry. Tu-hong extendió la mano. Sus dedos temblorosos tocaron con cuidado la mejilla de Henry. El niño soltó una risa clara y tomó el dedo de ella con su manita, apretándolo con total confianza. En ese instante las lágrimas de Tu-hong cayeron en silencio. Entonces, el cielo aún te cuida, murmuró. Al final, sí lograste tener un hogar completo. Alex volvió a inclinar la cabeza esta vez durante más tiempo como para esconder los ojos enrojecidos. Traje un pequeño regalo. No es nada comparado con todo lo que le debo. Tu-hong agitó la mano, pero la sonrisa en su rostro era extrañamente cálida. Pasen a la casa. Si hay algo que decir, mejor hacerlo sentados. La casa es humilde, pero el corazón no es pequeño. Tuna se quedó quieta mirando la vieja puerta de madera frente a ella. En su interior surgió una sensación difícil de nombrar: gratitud, emoción y la certeza de estar entrando en un lazo extraño y profundo. Personas que alguna vez fueron desconocidas, que se encontraron en los momentos más dolorosos, ahora estaban juntas en calma como si el destino lo hubiera preparado en silencio desde hacía mucho tiempo. Y cuando cruzaron ese umbral juntos, era solo una visita sencilla, o el comienzo de palabras nunca dichas de fragmentos del pasado, aún ocultos, esperando salir a la luz para unir a dos familias con un lazo más profundo que cualquier simple gracias. Tu-hong colocó con cuidado la comida en el centro de la casa. La vieja mesa de madera crujió suavemente con esos sonidos tan conocidos, como si suspirara junto con el paso del tiempo, como si hubiera sido testigo silencioso de tantas alegrías y tristezas, de tantas idas y venidas en esa pequeña casa. En la cocina, la olla de medicina aún seguía hirviendo. Un hilo de humo se elevaba mezclándose con la luz del mediodía que entraba por la rendija de la puerta, formando franjas difusas a medio camino entre lo real y un recuerdo que regresaba. El lugar no era lujoso ni abundante, pero tenía una calidez muy especial, una calidez que solo existe en sitios que han pasado cerca de la vida y la muerte, donde alguien fue retenido en este mundo por una compasión sin condiciones. La comida era tan sencilla que cualquiera podía imaginar que la vida allí nunca había sido fácil. Un cuenco de sopa de verduras a un humeante de caldo claro con un leve aroma a huerto. Un plato de pescado estofado oscuro con la grasa brillando suavemente llenaba la casa con ese olor salado y familiar que tocaba el corazón. No había platos elaborados, pero cada uno estaba preparado con cuidado, con el corazón de alguien acostumbrado a cuidar a los demás antes que a sí misma. Tuna se quedó en silencio mirando la mesa. Sintió un nudo en la garganta y un dolor breve en el pecho. Observó a Tu-hong mientras servía la comida para todos con movimientos lentos y habituales. Su espalda estaba un poco encorvada, el cabello ya salpicado de canas, las manos delgadas pero firmes, las mismas manos que habían preparado medicinas, secado sudor y sujetado la mano de Alex cuando él deliraba en mitad de la noche. En ese instante, Tuna comprendió muchas cosas. Comprendió cuántas noches sin dormir había pasado aquella mujer, cuántas veces había puesto la vida de un desconocido por encima de su propia tranquilidad. No por gratitud, no esperando nada a cambio, sino simplemente porque no pudo darle la espalda. Henry fue sentado en medio de la mesa. El pequeño miraba a su alrededor con curiosidad. Sus ojos claros reflejaban la luz del sol y los rostros que lo rodeaban. De vez en cuando balbuceaba sonidos sin sentido, moviendo sus manitas con entusiasmo. La voz y la risa de un niño, limpias y despreocupadas, suavizaron de pronto el ambiente como si un agua fresca se colara entre recuerdos pesados.
Tu-hong miró a Henry durante largo rato. Su mirada se fue ablandando poco a poco, los labios le temblaron ligeramente. En esos ojos había alegría, alivio y una fe silenciosa, la certeza de que todo lo que había hecho aquel año no había sido en vano. Alex levantó su cuenco de arroz y de pronto se detuvo. Sus manos temblaron levemente y él mismo lo sintió. Bajó la cabeza y respiró hondo, como si necesitara reunir todo su valor para enfrentar ese momento. Los recuerdos regresaron de golpe, claros y dolorosos. Esa casa, ese olor a medicina, el sonido de la leña crepitando por la noche, las fiebres que lo hacían delirar y la figura de Tu-hong sentada junto a la cama sin dormir, sin irse. En aquel entonces había pensado que solo era una carga. Había creído que rendirse sería más fácil para todos. Pero fue justamente ese lugar y esa mujer frente a él quienes no le permitieron abandonar. Era la primera vez desde el accidente que Alex se sentaba a comer sin sentirse fuera de lugar entre los vivos. Ya no se sentía un sobreviviente perdido ni alguien al margen del mundo. Allí podía sentarse como una persona completa, con pasado, con presente y con futuro. Alex dejó el cuenco sobre la mesa. Su voz salió grave y lenta, como si temiera que al hablar un poco más fuerte todo se desbordara. Aquel día, si usted no me hubiera retenido, si no hubiera creído que yo aún podía vivir, hoy no tendría la oportunidad de estar sentado aquí, con mi hijo. La casa quedó en silencio. Tu-hong se detuvo. Sus manos temblaron al dejar los palillos sobre la mesa. Giró el rostro para evitar la mirada de Alex, como si temiera que las lágrimas cayeran con solo mirarlo. Negó muy suavemente con la cabeza, con la voz quebrada. Yo no me atrevo a atribuirme ningún mérito. Solo pensé que si aquel día no ayudaba, no podría vivir en paz el resto de mi vida. Una frase sencilla, sin grandeza, sin adornos, pero más pesada que cualquier juramento. Tuna apretó los labios. Las lágrimas brotaron en silencio y empaparon su ropa. No las secó. Las dejó caer porque sabía que hay deudas del corazón que no necesitan palabras, pero que se graban en la vida de otros para siempre. De pronto, Henry soltó una carcajada clara que resonó en la pequeña casa. Estiró la mano para alcanzar un trozo de pescado estofado, torpe pero lleno de entusiasmo. Ese sonido fue como una respuesta suave para los meses de pérdida y las largas noches de desesperación que ya habían quedado atrás. Alex tomó con suavidad la mano de Tuna. La suya estaba tibia y temblaba un poco dentro de la de él. En ese instante lo entendió con absoluta claridad. Aquella comida sencilla no era solo una comida. Era el lugar donde la vida continuaba, donde el pasado doloroso encontraba alivio. Y la prueba de que incluso en medio de las pruebas más duras de la vida, la bondad humana, cuando es sincera, puede retener a una persona en este mundo y darle una razón para seguir viviendo, amar y tener esperanza. Alex estaba sentado recostando la espalda contra el tronco de un árbol viejo frente al patio de la granja. La corteza áspera se sentía fresca después de un largo día bajo el sol, como un punto de apoyo firme en medio de un espacio abierto y tranquilo. Frente a él, el césped verde se extendía ampliamente, brillando con la luz suave del atardecer. Una brisa ligera traía consigo el olor de la tierra y del pasto joven tan familiar. Por primera vez en mucho tiempo, Alex sintió que su respiración se calmaba sin prisa, sin esa pesadez constante. Con suavidad hizo rodar una pequeña pelota hacia Henry. La pelota avanzó despacio, dejando una curva tenue sobre el césped. Henry la siguió con la mirada. Sus ojos se iluminaron. El niño avanzó dando pasos inseguros, con los brazos extendidos hacia adelante para mantener el equilibrio. Cada paso era un esfuerzo torpe pero lleno de constancia, como si todo su pequeño mundo se redujera a llegar hasta su padre. De pronto Henry tropezó con un pequeño montículo de hierba y cayó. El corazón de Alex se encogió al instante. Su instinto casi lo hizo levantarse de golpe, ese miedo antiguo, regresando como en los días en que siempre pensaba que un golpe leve podía arrebatarle lo más valioso. Pero se detuvo. Henry apoyó las manos en el suelo.
Levantó la cabeza con una expresión de sorpresa por un segundo y luego soltó una carcajada clara. No lloró, no tuvo miedo, solo esa risa limpia resonando en el silencio del lugar. El niño se levantó por sí solo, se sacudió las manitas manchadas de hierba y siguió caminando despacio pero con más firmeza. Alex miró a su hijo y sintió que los ojos se le humedecían. Sonrió también. La risa le salió suave al principio y luego se volvió más amplia, cálida y sincera. Abrió los brazos y se agachó un poco, esperando a que Henry se lanzara hacia él. Cuando el pequeño cuerpo chocó contra su pecho, Alex lo abrazó con fuerza, como si temiera que al soltarlo apenas un instante ese momento pudiera desaparecer. El calor de Henry se extendió por su pecho. El pequeño corazón latía de forma constante muy cerca del suyo, haciéndole sentir que estaba realmente vivo. Alex bajó la cabeza y besó el cabello suave de su hijo. Ese olor familiar a leche le cerró la garganta. En ese instante las imágenes del pasado fueron quedando atrás. La habitación fría del hospital, los dolores intensos, la sensación de impotencia al no saber si despertaría al día siguiente. Todo quedó a sus espaldas dejando espacio al presente sencillo cotidiano pero sorprendentemente completo. Alex cerró los ojos por un momento. Un pensamiento lento y profundo se abrió paso en su mente sin ruido ni urgencia. Resulta que la felicidad no es tan ruidosa como él había imaginado. No necesita grandes logros, ni luces, ni aplausos. La felicidad es simplemente estar sentado bajo ese árbol, ver a su hijo levantarse solo después de cada caída, abrir los brazos para recibirlo y comprender que pase lo que pase en el futuro, ese instante de calma es la razón para seguir adelante. Para aprender a vivir más despacio, vivir de manera más auténtica y amar con todo el corazón más que nunca. Chiếc áo lót sần tay màu cẩm cụ, đôi tay nhanh phân phất buộc gọn từng bo áo.